En Plan M. A ver qué dijo Cristina hoy en Chivilcoy. De nuevo, en campaña, vamos a ojear un poquito las encuestas de Federico Aurelio y vamos a discutir un poquito con los diputados hacia dónde va Cristina. Nuevamente en campaña, criticó fuerte a los medios y la oposición. Habló de la caja boba, de la gente que se deja influenciar por los medios. Yo digo, ¿cómo le lavan la cabeza a algunos sectores de la sociedad, ¿no? Y no debiera ser así, porque son los sectores que más oportunidades de instrucción y educación han tenido, pero muchas veces no les permite tener una propia mirada sobre las cosas. Entonces tienen la mirada que otros le meten todos los días, como el pájaro carpintero acá adentro. Sería bueno que cada argentino pudiera mirar por sí mismo, sin que nadie le lave la cabecita todos los días desde un aparato de caja bobo. Bueno, ahí estaba Cristina, ¿no? Planteando el tema nuevamente de los medios. También criticó duro a Gerardo Morales, al senador del radicalismo, que a su vez había criticado la gestión de Mariano Recalde en Aerolíneas. Le pegó a Mañeto y también Diego hizo algunos gestos internos, digamos, de reordenar un poco el tema de Randazzo, de Scioli, de Martín Insaurralde. Sí, fue bastante importante la mención a Florencio Randazzo, ¿no? Reivindicó toda la gestión de Randazzo, desde los pasaportes, los DNI, hasta la tarea de ponerse al frente de la cuestión ferroviaria. Dijo, nunca se invirtió tanto en trenes como en Argentina en estos años. Bueno, elogió mucho en ese sentido a Randazzo por hacerse cargo, ¿no?, de esta función que no es fácil. Habló de las locomotoras que van a venir, los vagones que van a venir a partir del año que viene, bueno, de cómo se está electrificando el Roca. Largamente Cristina habló sobre el sistema ferroviario y la tarea que le había encomendado al ministro de Interior y Transporte. Ya estamos con Mónica López, gracias por venir. Mónica, Gonzalo Atanasov, del bloque de Narváez en la provincia de Buenos Aires, y con Gastón Arispe, que es diputado de Nuevo Encuentro del kirchnerismo. A ver, esta discusión que teníamos recién con Castrilli, le pregunto a Atanasov, ¿se le están yendo todos o con Macri o con Massa? En este caso en particular se equivocó de lista. Digo, él dijo que tenía un acuerdo con Macri, que era PRO, y le faltó leer la noticia que nosotros no cerramos con el PRO en la provincia de Buenos Aires, que no hubo un acuerdo, y que el acuerdo del PRO fue con Massa en la provincia de Buenos Aires, donde tiene 3 diputados nacionales dentro de los 15. Me parece que es una especulación electoral, puso una fichita, no le gustó el resultado de la primaria, y a partir de ese resultado de la primaria, el tema del afiche, me parece realmente la argumentación por la cual da un paso al costado, a mí me parece que es poco seria. Pero bueno, es un tema que deberán debatir entre ellos, dentro del PRO, de Narváez con Castrilli, pero la verdad me parece que se equivocó de lista realmente. Él tendría que haber estado de movida en la lista de Massa, que es donde el PRO tiene un acuerdo desde la provincia de Buenos Aires. A ver, Federico Aurelio, ¿cómo están viendo ustedes las encuestas? Nosotros teníamos 2 o 3 encuestas que habíamos publicado. Ayer, por ejemplo, la de Federico González, que es la que muestra una diferencia más grande en favor de Massa en la provincia de Buenos Aires. 14 puntos es la encuesta de Federico González. Le pegó en la primera vuelta, en el 11 de agosto, pronosticaba 6 puntos, después fue 5,5 a favor de Massa. Ahora está 14 puntos a favor. Esa es no es la de Federico González, esa es la última de Aurelio. No, esa es la anterior. Esa es la... Es nuestra anterior medición, ahora tenemos nuevos datos. Bueno, por eso, a ver, esta es la de Federico González, que muestra 14 puntos, una diferencia muy pero muy importante. Después tenemos otra que es la de Management and Fit. Bueno, que está mostrando una diferencia de 12 puntos a favor de Massa. Estas son todas posteriores al 11 de agosto. Y la que estábamos mostrando de Aurelio, que ha quedado desactualizada, por eso ahora quiero que nos diga Aurelio, que era una hace 3 semanas, era esta, que mostraba una diferencia de 9 puntos en favor de Massa en la provincia de Buenos Aires. Era posterior al 11 de agosto. Así es. Pero ya quedó desactualizada. ¿Cómo es la que están el último manejando cierre ahora? Se amplió la diferencia a favor de Massa a 12 puntos, está en 42,
y 43 casi, y Insaurralde mantiene los 31 puntos, es decir, que es lo mismo que estamos viendo en casi todos los distritos, donde el Frente para la Victoria está manteniendo su voto o en algunos distritos inclusive bajando. Y en el caso de Sergio Massa está reuniendo un voto opositor que consideran que es un voto más útil el de Sergio Massa, dado que fue el ganador de las primarias, y está teniendo no solamente un crecimiento en detrimento de Narváez, que 3 de los 6 puntos que creció Massa respecto a las primarias provienen de Francisco de Narváez, y también de las otras fuerzas políticas que no llegaron a los pisos electorales que tenían que tener para pasar las primarias. De ahí viene la composición del crecimiento de Sergio Massa. Margarita Stolbizer se mantiene, tiene un leve crecimiento de 1,5 puntos. Como decía antes, Insaurralde se mantiene en los mismos niveles que las elecciones primarias, y Francisco de Narváez pierde 3 de los 11 puntos que tuvo en beneficio de Sergio Massa. Ahora, este escenario, la verdad que ahora lo vamos a discutir un poco. Yo creo más de 10 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires es un escenario, menos es otro. Me parece que si ya hay algún tipo de movimiento después del 11 de agosto, después de octubre, si hay más de 10 puntos va a haber otro tipo de movimiento. Hay un gobierno que tiene 2 años por delante. Digamos, ¿puede cambiar? Porque el kirchnerismo pasó de Cristina en la vida hay que elegir, jugando muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, fue la estrategia hasta el 11 de agosto, a los últimos afiches del kirchnerismo, que son Insaurralde solo, planteando hay futuro, es decir, otra cosa totalmente distinta. Ahora Cristina de nuevo aparece con Insaurralde y Scioli. ¿Cómo hace para levantar esta diferencia el oficialismo? Y está siendo muy difícil para ellos porque inclusive anunciaron medidas, el candidato de la provincia de Buenos Aires anunció una medida que tiene un altísimo nivel de aprobación en la provincia de Buenos Aires, donde claramente la principal problemática es la inseguridad, que es lo de bajar la edad de imputabilidad. Eso no ha cambiado su intención de voto. ¿No cambió? Es decir, ¿ustedes cuándo cerraron la última encuesta? El viernes de la semana pasada. ¿Ya incorporaba las medidas económicas? El tema del impuesto a las ganancias, incorporaba lo que se mencionó sobre la edad de imputabilidad, incorporaba el reconocimiento por parte del candidato de que la inflación es distinta a la que menciona el INDEC, incorporaba muchas de las cuestiones que la medida de mandar los gendarmes, pero el electorado que no votó a favor del oficialismo difícilmente se está mostrando proclive a votar los candidatos del oficialismo. Por más que una parte de ellos evalúa positivamente la gestión, y por supuesto que evalúan muchos de ellos muy positivamente todas estas medidas, pero eso no es un motivo suficiente como para que cambien la intención de voto. Sí se están generando en los distintos distritos reagrupaciones del voto opositor, pero nunca en beneficio del oficialismo. Te hago una última pregunta respecto a esto. Ustedes medían, Cristina, con una imagen positiva, y en especial Scioli, bastante elevada en la provincia. Sí. ¿Sigue estando en ese nivel de imagen positiva, que estaba arriba de los 40 puntos? En el caso de Cristina tiene una imagen equilibrada. En la evaluación de la gestión de Cristina tiene una imagen equilibrada en la provincia. Y en el caso del gobernador tiene una imagen claramente favorable con 56% de imagen positiva. Bueno, muy alta. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tiene muy buena imagen positiva, sobre todo Scioli, Cristina después de una gestión y media, o si se suma lo de Néstor Kirchner, más de 10 años de gestión, todavía una imagen elevada, y no pueden trasladar a un candidato como Insaurralde en una pelea decisiva para el kirchnerismo. Se está discutiendo cuál es el futuro político de un espacio político que ha gobernado los últimos 10 años. Sí, inclusive si le sumamos la evaluación de gestión de los intendentes, que en muchos casos es superior a estas que mencionábamos del gobernador, no son suficientes porque el electorado está evaluando otros factores para tener en cuenta lo que van a votar. Entre estos factores, esta es una elección legislativa donde utilizan como un instrumento de equilibrio del Poder Ejecutivo Nacional, provincial y municipal, y otras cuestiones que hacen que inclusive medidas bien valoradas por la gente no sean suficientes ni van a ser suficientes para que cambie su opinión. Puede ser que la gente diga, bueno, me estás anunciando lo de ganancias, el monotributo, la seguridad en el medio de la campaña, y se dé cuenta. Muchos consideran que es electoralista, otros consideran que son cuestiones temporales, como la de los gendarmes
cuando nosotros lo preguntamos específicamente, mucha parte del electorado considera que es una medida temporal que va a durar solamente las elecciones. Es decir, que hay distintos factores por los cuales, o porque no creen demasiado, o porque aunque crean que esas medidas son positivas, no es suficiente como para que digan en esta apoyo al candidato al oficialismo. Fuera del piso que ya tienen, digo, por supuesto que no deja de ser importante tener 31% en la provincia, 20 y poco como tiene Filmus en la ciudad. Sí, pero de Buenos parece ser Aires. un piso y un techo, es decir, Sí, un electorado firme que acompaña, y que pero difícilmente sobre pueda el cual no crecer. se puede crecer. Para esta elección legislativa muy difícil que crezca. Gastón Arizpe, a ver cómo están evaluando, cómo se viene la segunda etapa de la gestión. Me parece que han bajado un poco el tono de la importancia de esta elección. Hasta el 11 de agosto era en la vida hay que elegir, modelo sí, modelo no. Esta elección se jugaba el campeonato mundial. Me parece que el kirchnerismo, viendo un poquito los números, está diciendo, no, ojo lo que dice Aurelio, que es una elección legislativa. ¿Qué van a hacer ahora hasta el 27 para tratar de dar vuelta un poco o achicar las diferencias en la provincia Yo de hoy Buenos Aires? estuve caminando a la mañana en Granburg, Sí. Malvinas, Argentina. Y puedo advertir, y esto seguramente un encuestador puede incorporar otros elementos al análisis, y es que hay una muy buena valoración, una gran valoración de, sobre todo los sectores más humildes, los sectores que han sido beneficiarios de las principales políticas del gobierno, respecto de la política de 10 años, la década ganada. La sociedad valora mayoritariamente en forma positiva esto. Y también existe un gran temor a la vuelta a las políticas neoliberales, a las políticas de achicamiento. En la memoria repiquetea fuertemente la situación de los cacerolazos, de la crisis del 2001, 2002, 2003, y se relaciona claramente, y en esto hay conciencia, con las políticas llevadas a cabo a partir de los años de la dictadura militar y los 90. En eso se ve claramente al gobierno nacional como quien ha roto la continuidad de políticas neoliberales. La sociedad lo valora positivamente y esto hace que, a lo mejor no es mensurable en las encuestas, pero hace que exista y se vea cierto crecimiento de los guarismos del Frente para la Victoria, del gobierno, y eventos como el de recién, que la verdad no tiene denominación posible. El de Castrilli. El de Castrilli. La interna de la derecha, de la cual no voy a opinar, pone blanco sobre negro y cierta preocupación en buena parte de la población. La idea de que hay sectores que sin convicciones se mudan de lista. Y sobre todo que aquí además apareció una idea de un tufillo a manejo económico para el arreglo de listas que no le gusta a la gente. Así que yo creo que las elecciones de final abierto, es una elección... ¿Ustedes creen que van a achicar la diferencia respecto al 11 de agosto? Sí, En la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Yo creo que les va a ir que mejor, que el kirchnerismo con estas medidas y demás le va a ir mejor. Se percibe que en la 11 de agosto. calle un crecimiento de... Por los encuestadores están diciendo justo lo contrario, digamos. Por eso. Son encuestas. Yo Sí. lo que percibo cuando camino, cuando hago campaña, bueno, igual esta encuesta marca 2 o 3 puntos de crecimiento del Frente para la Victoria. Pero se percibe esto, la idea, hay mucho temor a la vuelta de las políticas neoliberales. Mónica López, ¿qué se está jugando en esta elección? ¿Se juega también cómo va a gobernar Cristina en los próximos 2 años? Yo creo que sí, yo creo que de alguna manera la lectura del 11 de agosto y la lectura de estas últimas medidas que ha tomado el gobierno ha servido seguramente la muestra electoral que tuvimos el 11 de agosto. Pero no alcanza, no es suficiente. Hay que seguir y hay que seguir batallando lo que tiene que ver con las medidas que nosotros vamos poniendo sobre el tapete y además vamos tratando de armar proyectos de ley para que los tome el gobierno, no importa si los toma como propio, pero por lo menos alguien lo tiene que hacer. Las medidas son escasas. Me parece que acá hay que darle un ímpetu a la Argentina totalmente distinto del que venimos, remar de otra manera, cambiar el rumbo,
que es importante también, y empezar a escuchar la voz de la gente. Lo que sucedió en las urnas el 11 de agosto y lo que va a pasar el 27 de octubre tiene que marcar un camino hacia el futuro, hacia ello vamos. No vamos solamente a legislar o a marcar un camino en la legislatura de presentar los mejores proyectos. No, vamos a hacer un cambio en la Argentina que tiene que ver con la moderación, que tiene que ver con la sabiduría del que gobierna, de saber escuchar e interpretar cuál es el camino para poder gobernar. Le quedan 2 años a Cristina, que son 2 años importantísimos para la Argentina, y además institucionalmente nosotros vamos a respetar todo lo que sea. Y medidas neoliberales, la verdad que no, pensar en la gente, en la seguridad, pensar en el proyecto de país que todos pretendemos, la producción, el empleo, la industria, la verdad que no son proyectos neoliberales, esos son proyectos de país. Después que le ponga el sector de Nuevo Encuentro el mote que le guste, pero en realidad pensar en la gente y pensar en el trabajo y en la seguridad y pensar en combatir la inflación no son medidas neoliberales. Tengo que hacer una tanda muy cortita y cuando volvamos, Diego Genú te va a contar que Cristina va a jugar fuerte en este tema de la seguridad, con una señal muy fuerte en los próximos días, así que vamos a discutir si el gobierno con Alejandro Granados como nuevo ministro de Seguridad está haciendo un cambio respecto a lo que ha sido hasta ahora la política de seguridad. Y me interesa la opinión de Gastón Arizpe, porque es del espacio de Nuevo Encuentro, que obviamente han sido muy críticos respecto a la política de seguridad de Scioli en la provincia de Buenos Aires. Tanda, menos de un minuto y ya volvemos.